Hola, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos este programa de especialización, certificación de ejecutivos en el mundo de la pequeña empresa. Como siempre estaremos conversando con videos, haciendo ejercicios, trabajando con los tutores. Ese es el programa que tenemos. Y en este módulo en particular, el inicio, tratar de entender cómo nos situamos en este mundo de la pequeña empresa o las pequeñas empresas. Es diferente al mundo PYME. PYME, P-Y-M-E, es pequeñas y medianas empresas. Normalmente en Latinoamérica hemos empleado el mundo concepto, universo, PYME, que significa un gran universo de empresas, pequeñas y medianas, muchas empresas, pero lo que es más importante, muy diferentes. Y también son diferentes al mundo micro. Y también son diferentes al mundo de las corporativas o las más grandes que podamos tener. Hoy día lo que nosotros vamos a auscultar y ver es el mundo de las pequeñas empresas junto con el mundo de las micros para diferenciarnos más formalmente, ¿no? Bueno, veamos qué nos depara el menú de este programa, de este módulo. Hablar de las empresas de menor tamaño y la evaluación del riesgo. En particular, ¿qué nos dicen de las empresas de menor tamaño? Dice que el universo de estas empresas comprende los segmentos de microempresas y pequeñas empresas. Es muy heterogéneo y el sector más importante dentro de este segmento corresponde a comercio. Vuelvan al aula. O sea, mundo de pequeñas empresas es una forma de decir, empresas de menor tamaño es la forma más técnica como se está hablando. Y hay una sigla también para las empresas de menor tamaño, estamos llenos de siglas en Latinoamérica, es MYPE, MIPE, micro y pequeñas empresas. En nuestra experiencia, los bancos, las instituciones financieras se han estado segmentando y nosotros hemos ayudado a eso. El modelo que más he desarrollado como consultor y dirigiendo en Chile ha sido el mundo de micro, pequeñas y medianas empresas. Pero siempre separo cada uno de los universos. Micro especializado, pequeñas especializado, medianas especializado. Junto medianas con grandes. Y a ese segmento le llamo MEG, M-E-G, medianas y grandes empresas, ¿no? Bueno, veamos las diferencias. ¿Qué son estas diferencias de micro y pequeñas empresas? Veamos la diapositiva. Dice que microempresa, una unidad de negocio de cualquier rubro, ¿no? De escala muy pequeña. En general, cuentan con muy bajo nivel de garantía. Existe una relación muy estrecha entre el capital y el trabajo, es decir, la persona que pone el capital es la que pone el trabajo, y se debe evaluar siempre el flujo de la familia y el flujo del negocio para calcular la capacidad de pago. Vuelvan al aula. ¿Qué es entonces microempresa? Un negocio muy pequeño, en escala, se definen por nivel de venta, fundamentalmente en toda Latinoamérica, y en la medida que venden más, pasan a ser pequeñas empresas. En Latinoamérica y en todos nuestros países es muy similar. El mundo de microempresas es aproximadamente entre 8 y 10 veces el mundo de pequeñas empresas. Pero todos son muy heterogéneos. Por lo tanto, microempresas pueden ser de varias formas, de subsistencia o emergentes, las más ligadas al mundo más pobre, microempresas de menor escala, muy pequeñas, y microempresas de mayor escala, más cercanas al mundo de la pequeña empresa. Así que siempre hay subsegmentos, ¿no? Pero lo que nos dicen es que no tienen garantía en general, tienen muy poca garantía. El bolsillo del negocio es el bolsillo de la familia y hay que tratar de evaluar todo en la función con el propio empresario porque la calidad de la información es muy baja. Eso es lo que nos dicen. Veamos pequeñas empresas. En general presentan un buen nivel de formalidad, cuentan con garantías al menos parciales, son figuras jurídicas muchas de ellas y normalmente lo que hacemos es evaluar solo el flujo del negocio. Vuelvan al aula. Pequeña empresa entonces, formal, en general, puede ser informal, pero hay más grado de formalidad.
en general presentan garantía. Los montos son mayores, obviamente porque su nivel de venta es mayor. Ahí está el límite. Pasas a ser pequeña empresa por nivel de venta. Y son un décimo, más o menos, de lo que son microempresas. En una institución financiera, normalmente, si estamos en una sucursal, atendemos a los sectores más masivos, los más grandes, consumo. ¿Y qué otro sector? Pequeñas empresas y microempresas. ¿Cuál de los dos es más masivo? Microempresas. Así que si en una sucursal atendemos microempresas, en algunas solamente atendemos pequeñas. Micro es más masivo que pequeña empresa, ¿no? Ese es el concepto. Bueno, muy bien. Primera parte, definido, micro, pequeña. Dejamos de lado medianas y grandes, ¿no? Y nos centramos en tratar de ver qué es la evaluación de riesgo. Veamos las diapositivas. Cuando el volumen del negocio va creciendo, entonces disminuye o se elimina el impacto del flujo de la familia. Y lo segundo que nos dicen es que para pequeñas y medianas empresas o grandes empresas, la exigencia en considerar las ventas formales aumenta. Vuelvan al aula. ¿Qué significa? Que en la medida que vamos evaluando empresas de mayor volumen, que venden más, nosotros nos preocupamos ya más que las ventas sean más formales, que la empresa sea muy formal, porque estamos dispuestos a colocar créditos más grandes. Va de la mano. Entonces, en microempresas evaluamos también el flujo de la familia. En pequeña empresa ya no. Ya nos concentramos solo en el negocio. Solo en el negocio, ¿no? Veamos la diapositiva de qué es esta tecnología de evaluación de riesgo que la vamos a escuchar muchas veces, la TER, ¿no? Es una metodología, bueno, fue creada por nosotros, en este caso por mí, hace muchos años, no más de 20 años, que tiene como objetivo determinar la capacidad máxima de endeudamiento de un negocio. Es un modelo que se aplica en forma diferenciada para todos los segmentos. Vuelvan al aula. ¿Qué es la TER? La metodología o tecnología para evaluar riesgo. Evalúa la capacidad de endeudamiento máximo. Y hay una TER micro, una TER pequeña, una TER mediana y una TER grande. Son todas diferentes, ¿no? ¿Por qué son diferentes? Porque los segmentos son diferentes. Y en particular vamos a concentrar nuestro ojo en el mundo pequeña. Pero todas tienen una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Veamos la diapositiva. Dice que la TER considera dos áreas de trabajo. La cualitativa, fíjate la pregunta que tiene. ¿Tiene el perfil o las condiciones para gestionar con éxito el negocio? Esa es la cualitativa, ¿no? Determina fortalezas y debilidades del empresario, del negocio. Y la cuantitativa determina la capacidad de pago. ¿Tiene o tendrá el flujo suficiente para cumplir con el pago del crédito? Vuelvan al aula. Dos grandes preguntas, evaluación cualitativa, cuantitativa. Repito, en microempresa la evaluación cualitativa es diferente, cuantitativa diferente, cada segmento lo tiene diferente. Pero la pregunta cualitativa es, ¿tendrá las condiciones el empresario, el negocio, para llevar con éxito lo que nos está diciendo? Esa es la cualitativa. Lo vamos a ver de una manera cualitativa, en forma de ciertos conceptos. No cuantitativa, no en términos de números, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y la cuantitativa es de números. Nos dice, oiga, ¿tiene la capacidad para hacerse cargo de la solución financiera que le vamos a dar? Esas son las dos diferencias, ¿no? Cualitativa, cuantitativa. Bueno, veamos entonces qué es la cualitativa. Dice, ¿tiene el perfil o condiciones el empresario y la empresa para gestionar con éxito el negocio? Esa es la pregunta. Y la evaluación cualitativa debe apuntar al análisis de tres cosas: el empresario, la empresa y el mercado. Vuelvan al aula. Empresario, empresa, mercado, eso es lo que vamos a ver. La calidad de la información, esa es la cualitativa. Lo vamos a hacer de una forma fácil. Siempre va a ser todo lo que vamos a evaluar en función de una tabla. De tal forma que vamos a decir nivel 1, 2, 3, 4, 5. Nivel 1 o 2, que son los más bajitos, se rechazan. No vamos a escribir evaluación cualitativa. Solamente vamos a revisar y sí nos va a obligar la TER siempre a evaluar todos los conceptos que estamos diciendo. Es súper importante eso. Y ustedes van evaluando, ¿no? Y en particular vamos a ver qué es lo que pasa con el empresario, ¿no? Qué es lo que pasa con la empresa
y con el negocio, ¿no? La empresa y la calidad de la información y el negocio. Eso es lo que vamos a evaluar, ¿no? Veamos la cuantitativa, entonces, ¿tiene el flujo suficiente para cumplir con el pago? Y en el caso de las pequeñas empresas, la respuesta apunta solo a los flujos del negocio, ¿no? Solo a los flujos del negocio. Vuelvan al aula. Cuantitativa, flujos del negocio. No hay, a diferencia de microempresa, flujo de la familia. No hay, se acaba, ¿no? Veámoslo en términos de una figura para entender bien lo que estamos diciendo. Vamos a ver la diapositiva. La evaluación cuantitativa de microempresas, como ven, tiene ventas menos costos variables, costos fijos y sale un resultado operacional. Pero fíjense, ahí viene ahora, con el resultado operacional, viene el flujo de la familia. Otros ingresos, gastos familiares, deudas, ¿no? Y ahí viene la capacidad de pago. Y aquí viene un segundo concepto. De la evaluación cualitativa se arrastra un factor de corrección que se llama FAC, y ese factor impacta la evaluación cuantitativa y se llega a una capacidad de pago ajustada, ¿no? Ese es un tema muy de microempresa. Vuelvan al aula. Es decir, hay flujo de la familia en microempresa y la evaluación cualitativa, como no está tan buena la calidad de la información, como normalmente no tengo tan buenas garantías y tengo que evaluar cualitativamente al microempresario, no tengo tanta buena información, saco un FAC, un factor de corrección, eso es lo que hace la TER, y pondera, dependiendo si la evaluación cualitativa es muy buena, pondera la evaluación cuantitativa para poder decir, ¿le doy el total o le doy una parte solamente de lo que me está pidiendo? Eso es muy importante. ¿Por qué lo hace micro? Porque la información no es muy buena, porque la calidad de esa información no es tan buena como queremos y porque en general no tenemos garantías. Tenemos que ir a buscarlo todo con la microempresa. En pequeña, cambia. Veamos lo que pasa en pequeña. Tenemos las ventas, los costos variables, costos fijos, hay un resultado operacional, hay otros ingresos y otros gastos no operacionales, ¿no? Y tenemos finalmente la utilidad. Vuelvan al aula. O sea, acá no hay flujo de la familia, no hay. Tampoco antes estamos evaluando la evaluación cualitativa, lo había dicho, voluntad de pago. Pero lo que es muy importante, no hay impacto desde la evaluación cualitativa a la parte de la capacidad de pago. Es solo el flujo del negocio. Por lo tanto, nos tenemos que concentrar en eso. Y vamos a tener que preocuparnos de evaluar la parte cualitativa, la vamos a evaluar, chequear, nos va a impactar en la parte cuantitativa, pero la vamos a chequear todos los conceptos que nos están pidiendo. Bueno, como siempre, gran tema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ejercitar, a revisar y, por supuesto, a aplicar todo lo que ha sido este primer módulo en gestión de pequeñas empresas. Que estén muy bien, nos vemos.